Arquitectura de computadores, por César Restrepo y Felipe Ortiz. Periféricos de entrada. Son los que captan y envían los datos al dispositivo que los procesará. Entre ellos están el micrófono, el mouse, el escáner y el lápiz óptico. Periféricos de salida. Son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior del computador. Entre ellos encontramos el monitor, el fax, la impresora y los altavoces. Periféricos de almacenamiento. Son dispositivos que almacenan datos e información por bastante tiempo. Entre ellos se encuentran el disco duro, el disquete, el CD y la USB. Periféricos de comunicación. Se encargan de comunicarse con otras máquinas o computadores, ya sean para trabajar en conjunto o para enviar y recibir información. Entre ellos se encuentran el fax, modem, el concentrador, la tarjeta de Bluetooth y la tarjeta de red. Fuentes de poder AT. Es un dispositivo que se monta en el gabinete del computador y se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica del enchufe doméstico en corriente directa o continua, y es de encendido mecánico o manual. Fuentes de poder ATX. Es de encendido digital, es decir, tiene un pulsador que al activarse regresa a su estado inicial. Sin embargo, ya generó la función deseada de encender o apagar. Algunos modelos integran un interruptor trasero para evitar consumo innecesario de energía. Las fases de una fuente de poder. Transformador. Disminuye la intensidad de la corriente. Rectificador. Convierte la corriente alterna en corriente continua por medio de diodos rectificadores. Filtro. Regula por medio de condensadores la frecuencia haciendo la señal más suave para que no hayan oscilaciones. Regulación. Estabiliza por completo la frecuencia para que cuando aumente o descienda la señal de entrada a la fuente no afecte la salida de la misma. Esto se consigue con un regulador. Conectores AT. Es un dispositivo que se monta en el gabinete del computador y que se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica del enchufe doméstico en corriente directa, la cual es utilizada por elementos electrónicos y eléctricos del computador. Partes de una fuente AT. Ventilador, conector de alimentación, selector de voltaje, conector de suministros, conector AT, conector de 4 terminales, conector de 4 terminales FD, interruptor manual. Conectores ATX. Sus funciones son las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren, así como protegerlos de problemas en el suministro eléctrico como subidas de voltaje. Partes de la fuente ATX. Ventilador, interruptor de seguridad, conector de alimentación, selector de voltaje, conector SATA, conector de 4 terminales, conector ATX, conector de 4 terminales ID, conector de 4 terminales FD. El cooler. Ventilador que se utiliza en los gabinetes de los computadores y otros dispositivos electrónicos para refrigerarlos. Partes. Básicamente el cooler está compuesto por un ventilador y un disipador de calor. Este disipador funciona transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar el aire. Jumper. Es un elemento que permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que requiera una herramienta adicional. Tipos. Jumper KBPWR, Jumper ADUIO, Jumper CLRTC, Jumper USB PWR. Microprocesador. El microprocesador o CPU es un microchip integrado por millones de transistores dentro de una cápsula de varios tamaños y según el tipo de computador que debe integrar. Generalmente se compara con un cerebro humano por el rol que cumple dentro de un computador. Arquitectura de un procesador. Unidad aritmético-lógica. Es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, etc. Memoria caché. Memoria integrada en el procesador, almacenada una serie de instrucciones y datos a los que el procesador accede continuamente. Los registros. Tipo de memoria pequeña con fines especiales que el micro tiene disponible para algunos usos particulares. El encapsulado. Rodea a la oblea del silicio en sí para darle consistencia, impedir su deterioro y permitir el enlace con los conectores externos que lo acoplarán a su zócalo en su placa base. Puertos. Es la manera en que el procesador se comunica con el mundo externo. Partes de un procesador. Generador del reloj,
unidad aritmética o lógica, decodificador de instrucciones, carga de instrucciones y unidad de control. Marcas de microprocesadores. Intel Celeron D. Esta línea de procesadores representa una nueva generación de tecnología. Pentium 100 de quinta generación, producidos por Intel. AMD Atheon, el Atheon original Atheon Classic de séptima generación. Intel Core 2 Duo, delgados y de mayor desempeño con un menor consumo de energía. AMD Turion, es una versión de bajo consumo del procesador, destinada a los ordenadores portátiles. Pentium DEE, los procesadores Pentium D son de doble núcleo. Generaciones de microprocesadores. Primera generación, IBM, trabaja con palabras de 16 bits. Los modelos más importantes fueron el 8086 y en su variante el 8088. Segunda generación, alcanza los 16 MB de RAM. Trabaja con palabras de 16 bits de extensión. Se fabrican dispositivos de hasta 25 MHz de velocidad. El modelo más importante es el 80286. Tercera generación, llegó al límite de los 4 GB de RAM. Trabaja con palabras de 32 bits. El modelo más importante es el 80386. Cuarta generación, alcanza los 133 MHz de velocidad. Quinta generación, aparecen sobre el año de 1993, capaces de ejecutar varias instrucciones en un solo ciclo del reloj, gracias a su bus externo de 64 bits. Sexta generación, aparecen a mediados de los años 90. Este procesador dio lugar a los Pentium 2, Pentium 3 y algunas versiones del Celeron. Séptima generación, ADM lanza el Atheon y supera el Intel por primera vez en cada historia, basado en un microprocesador en mejora en cálculos y operación con coma y flotante. Octava generación, estos procesadores trabajan con palabras de 64 bits, lo cual supone un paso más en la evolución. Clases de microprocesadores para escritorio. Procesador Pentium Dual Core para escritorio, socket LGA 775. Procesador Pentium Dual Core para escritorio, socket LGA 1156. Procesador Pentium Dual Core para escritorio, socket LGA 1155. Procesador Pentium G9650 basado en la arquitectura Nehalem. Clases de microprocesadores para servidores. Procesadores AMD Opteron serie 6200, serie 4200, serie 3000. Core 2 solo, Core 2 Duo. AMD Turion X2. Los Turion son la versión de bajo consumo orientado a los portátiles de Athlon 64X2. Intel Xeon Tulsa sustituyendo al Xeon World-X. Clases de microprocesadores para portátiles. Intel es uno de los que tiene menos consumo, menos pesado y más pequeño. Intel Celeron. Microprocesadores de gama baja, su velocidad de proceso es ajustada, tiene menos memoria caché y su consumo de energía es alto. Intel Pentium. Su rendimiento es mayor, son grandes consumidores de energía. Intel Core 2. Es utilizado a una gama. CPU. De 1, 2 a 4 núcleos. Intel Core 2 solo. Tiene 2 núcleos pero funciona solo uno. Intel Core 2 Duo. Ejecutan varias aplicaciones como juegos con gráficos potentes o programas que requieran muchos cálculos al mismo tiempo. Permiten activar el antivirus y descargar música. Entre los tipos de encapsulados se encuentran el DIP, el SIP, el SOP, el QFP, el TSOP, el SOJ, el TCP, el LGA, el BGA, el QFN y el PGA. Ese tipo en especial se utiliza para CPUs de computador. Sistema de refrigeración. Un chip utiliza un reloj de impulsos eléctricos para ejecutar o procesar las instrucciones que le llegan. Es decir, todos los elementos del chip permanecen en reposo a la espera del impulso del reloj. Pasos para la instalación del microprocesador. Primero, identificar el tipo de procesador. Segundo, apagar y desconectar totalmente el equipo. Tercero, si hay un micro instalado, quítelo. Cuarto, conecte el nuevo micro, prestando atención a su orientación. Quinto, configurar la placa base para el nuevo microprocesador. Y sexto, por último, revise todo y conecte el equipo. Partes de un microprocesador. Primero, unidad central.
Es la que interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. Segunda, unidad de control. Busca las instrucciones en la memoria principal para interpretarlas y ejecutarlas empleando para ello la unidad del proceso. Tercero, unidad de cálculo. Es la que realiza las operaciones aritméticas y lógicas con las afirmaciones que entran en ella a partir del bus de datos y direcciones de acuerdo con las señales que recibe el bus de control. Cuarto, unidad de intercambio. Es la que adapta el formato de los datos, la velocidad, operación y el tipo de señales entre el procesador y los periféricos. Memoria RAM. Es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. Es decir, si apaga el computador, estos datos se borrarán. En la memoria encontraremos chips de memoria, módulos de memoria RAM, pines de conexión. Tiempo de refresco o latencia. Recuerda los datos a la memoria cada pequeños periodos de tiempo para impedir que ésta pierda la información. Cuando se pierde la alimentación, la memoria pierde los datos. Tiempo de acceso. Indica que cada posición de memoria puede ser leída o escrita en cualquier orden. Estructura física. Se componía de un par de hilos de cobre que atraviesan la toroides de ferrita. La corriente polariza la ferrita. Mientras que ésta queda polarizada, el sistema puede invocar al procesador accesos a partes del proceso al que antes no era posible acceder. Con las nuevas tecnologías, las posiciones de la ferrita se han ido sustituyendo por válvulas de evasión, transistores por un material dieléctrico. Almacenamiento de información en una memoria RAM. El medio de almacenamiento en el disco magnético, el más común, y tiene propósito de guardar los datos en la memoria porque tiene una mayor cantidad de espacio para guardar los datos. Tipos de memoria RAM. Síncronas, con tiempos de acceso entre 25 y 10 ns, y que se representan en módulos DIMM de 168 contactos. Y asíncronas. Se sincroniza con la velocidad del procesador, obteniendo información en cada ciclo del reloj, evitando así los estados de espera que se producían antes. Módulos de memoria RAM. Módulos SIM. Estos tenían los contactos por una sola cara de sus caras. Pueden ser de 30 contactos, que después pasarán a ser 72. Módulo SIP. Es un circuito impreso en el que se montan varios chips de memoria RAM. Tiene 30 pines a lo largo del borde y proporción 8 bytes por módulo. Módulo DIMM. Se utiliza en computadores personales. Es un pequeño circuito impreso que tiene chips de memorias. Se conecta a una ranura base. Módulo RIM. Tiene 184 pines debido a sus altas frecuencias de trabajo. Requieren de difusores de calor. Se basa en un bus de datos de 16 bytes y su velocidad es de 300 Hz. Módulos para portátiles. SO-DIMM es una versión completa de los módulos DIMM con 144 contactos y su tamaño es la mitad del módulo SIM. MicroDIMM es el más pequeño de la familia DIMM, tiene 144 pines. Memoria asíncrona. DRAM, capaz de almacenar un byte en los sistemas digitales. Su velocidad típica es de 80 a 70 nanosegundos y tiene 30 contactos. FPM o RAM, implantada en modo de direccionamiento en la que el controlador de memoria envía una sola dirección y recibe a cambio esa varias consecutivas sin necesidad de generarlas todas las direcciones, alcanzando velocidades de 60 ns. Tiene dos módulos memoria FPM RAM de 72 contactos. VEVO-RAM permite transmitir datos al procesador en cada ciclo del reloj, pero no de forma continua. EDO-RAM con velocidades 70, 60 o 50 ns, 72 contactos. Memorias síncronas. SDR-RAM tiene tiempos de acceso entre 25 y 10 ns, presentando en módulos DIMM de 168 contactos. Cambia de estado en el momento señalado por el reloj. PC66 es el estándar desprendible de la memoria inferior del PC. Tiene 64 bytes, 168 pines, frecuencia del reloj de 66,6 MHz. PC100 está disponible en 164 PIN DIMM y 144 pines SO-DIMM de factores de forma.
PC100 es compatible con PC66 y fue reemplazada por el PC136 estándar. PC133 se refiere a copita síncrona funcionando en una frecuencia del reloj de 133 megaciclos en un autobús pedacito ancho 64 bytes. Es un estándar más rápido que entrega una anchura de banda 1064 megabytes. PC 1600 o DDR200. La velocidad de 100 MHz, el tiempo entre señales de 10 ns, la velocidad del reloj es de 100 MHz, la transferencia de datos por segundo es de 200 millones, la capacidad de transferencia es de 1600 megabytes por segundo. PC 2100 o DDR266. La memoria del reloj 133. El tiempo del ciclo 7.5, velocidad de datos 266. PC 2700 o DDR333 mantiene una velocidad de 166 MHz, el tiempo entre señales de 6 ns, la velocidad del reloj es de 166 MHz, la transferencia de datos por segundo es de 337.5 millones, la capacidad de transferencia es de 267 megabytes por segundo, con 184 contactos y módulos de DIMM-MS. PS 3200 o DDR400 mantiene una velocidad de 200 MHz, el tiempo entre señales es de 5 ns, la velocidad del reloj es de 200 MHz, la transferencia de datos por segundo es de 400 millones, la capacidad de transferencia es de 3200 megabytes por segundo, con 184 contactos y módulos DIMM-MS. PC 4200 o DDR2533 mantiene una velocidad de 266 MHz, el tiempo entre señales es de 3.7 ns, la velocidad del reloj es de 266 MHz, la transferencia de datos por segundo es de 533 millones, la capacidad de transferencia es de 4264 megabytes por segundo, con 240 contactos y módulos DIMM-MS. PC 4800 o DDR2 600. La memoria del reloj 200 MHz, el tiempo de ciclo 5 ns, velocidad de datos 6400 megabytes sobre segundo, con 240 contactos y con módulos DIMM-MS. PC 5300 o DDR2 667. Mantiene una velocidad de 166 MHz, el tiempo entre señales es de 6 ns, la velocidad del reloj es de 333 MHz, la transferencia de datos por segundo es de 666 millones. PC 6400 o DDR2 800. Su reloj trabaja a 200 MHz. Su tiempo entre señales es de 5 ns, transfiere 800 millones de datos por segundo. DDR3 forma parte de las SDRAM. Esta memoria tiene capacidad de hacer transferencias hasta 4 veces más rápido que una DDR2. RDRAM. Su ancho de palabra es de solo 16 bits, una velocidad mucho mayor a 400 MHz. XDR-DRAM soporta una capacidad máxima de 1 GB. XDR2 DRAM está diseñado para ser utilizado en alta gama de tarjetas gráficas y equipos de red. La frecuencia es hasta 800 MHz de 16 bits por el ciclo del reloj. DRAM es una memoria de bus de los bits que operan velocidades de reloj 400 MHz y funciona con ambos flancos ascendentes. SLD-RAM, velocidad de 200 MHz. Esta memoria fue diseñada para tener mejor rendimiento corriendo en un bus de 64 bits. SRAM, memoria estática de acceso aleatorio. Es dinámica, es estándar, no requiere de ciclos de recarga de las celdas para datos. Tiene 16 megabits por chip. Async SRAM, su velocidad es de 20 ns, 15 ns o 12 ns y son independientes de la frecuencia del reloj. Se encuentra en tamaños de 4 kilobytes hasta 32 megabytes. Sync SRAM, tiempo 2111, ciclos de reloj, velocidades de reloj 66 MHz, velocidades de acceso
4.5 a 8 nanosegundos. Pipelineed SRAM funciona de manera continuada, sincronizada con el procesador a velocidades de hasta 133 MHz. Tarda un poco más en cargar los datos, pero una vez cargados el procesador puede acceder a ellos con más rapidez. Su velocidad es de 4.5 ns a 8 ns. SRAM está basado en un conector de memoria de acceso aleatorio. Su tiempo es de 35 ns. Tiempo de lectura aleatoria 15 nanosegundos. SDRAM, tipo de memoria que funciona con 133 MHz y alcanza una transferencia de hasta 1.6 GB por segundo. VRAM es una memoria DRAM y DIMM diseñada específicamente para uso de las tarjetas gráficas. Es más rápido de la DRAM convencional, a diferencia de la DRAM que se le permite leer y escribir al mismo tiempo. Su frecuencia es de 80 MHz y el tiempo de acceso es de 20 a 25 nanosegundos. SRAM es un tipo especializado de SDRAM para adaptadores gráficos. WRAM es una tarjeta de video que soporta 2 puertos, permite leer y escribir información de la memoria al mismo tiempo. Como el VRAM, está optimizada para la presentación en un gran número de colores y altas resoluciones de pantalla. Memoria ROM es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. Los datos permanecen en ella porque tienen una capacidad suficiente para guardar los programas, así esté apagado o prendido el computador. PERROM es una memoria digital que solo puede ser programada una sola vez, las cuales se utilizan para grabar datos permanentemente en pequeñas cantidades a la ROM. Memoria ROM programables. Se suministra virgen para que el usuario programe su contenido en función del trabajo que le interese desarrollar en su equipo. Una vez grabada, se convierte en ROM. Memoria EPROM es solo de lectura reprogramable mediante impulsos eléctricos, a la cual se le borrará el contenido exponiéndola a la luz ultravioleta, de tal manera que estos rayos atraen los elementos fotosensibles modificando su estado. Memoria EEPROM puede ser programada, borrada y reprogramada electrónicamente. La diferencia de EEPROM que debe borrarse mediante un aparato que emite rayos ultravioletas. Diferencia entre BIOS Setup y CMOS. BIOS es un sistema básico de entrada y salida, Basic Input Output System. BIOS, un código de interfaz que localiza y carga el sistema operativo en la RAM. Es un software muy básico instalado en la placa base que permite que ésta cumpla su cometido. El Setup CMOS es una tecnología utilizada para crear circuitos integrados. Los chips CMOS consumen menos potencia que aquellos que usan otro tipo de transistor. CMOS aparecen cuando deseas modificar la BIOS. Un programa de setup es un programa para instalar otro programa. Disco duro. Dispositivo utilizado por el computador para almacenar datos durante un tiempo largo. Los discos duros pertenecen a la llamada memoria secundaria, aunque su apariencia externa sea una caja rectangular. En el interior hay varios elementos como los discos metálicos que giran a gran velocidad, cabezas de escritura, el motor, etc. Los discos duros están compuestos por una estructura física y lógica. Estructura física. Se presentan recubiertos en una capa magnética delgada, habitualmente de óxido de hierro, y se dividen en unos círculos concéntricos cilindros. Se componen de uno o más discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato se sitúa un cabezal de lectura o escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Organización de la información. La información en el disco que almacena en los pisos concéntricos. La pista, a su vez, se divide en sectores. Sector físico, que es la cantidad mínima de información que se puede transferir en una operación de lectura o escritura. Cálculo de la capacidad. Para el cálculo de la capacidad de un clúster, vemos el siguiente ejemplo con un disco de 256 MB utilizando un FAT de 16 bits. Como son 16 bits la cantidad máxima del clúster que podrá ser.
FAT de 16 bits igual a 2 elevado a 16, 65.536 clúster. Capacidad total 256 megabytes igual a 268 bytes. Por lo tanto, almacena 268.435 sobre 65.536 igual a 4.096 bytes por cada clúster. Clasificación de los discos duros ID, SCSI, configuración, instalación. ID es un dispositivo electromecánico que se encarga de almacenar y leer grandes volúmenes de información a altas velocidades por medio de pequeños electroimanes sobre un disco cerámico recubierto de limadura magnética. Los discos cerámicos vienen montados sobre un eje que gira a altas velocidades. SCSI es un estándar para dispositivos de alta velocidad que incluyen discos duros entre sus especificaciones. Estos discos duros no son muy populares a nivel doméstico, como los discos duros ID o los discos duros SATA, por lo que son utilizados principalmente por grandes empresas y sus precios son muy altos a comparación con los anteriores mencionados. Configuración. Los discos duros que tienen una conexión de ATA ID, la configuración se hace con un jumper. Hace que una unidad esté compuesta como un maestro y otra como un esclavo. Con esas conexiones se trabaja con cables ID de 40 y 80 hilos. Uno tiene que estar como maestro y el otro como esclavo. La configuración la realiza el jumper. Instalación. Poner en la posición correcta del jumper en el disco duro. Conectar los cables que corresponden y colocar el disco duro. Encender el ordenador y asegurarse que el disco es reconocido. Tipos de interfaz. ID controla los dispositivos de almacenamiento de datos como los discos duros y ATAPI. SCSI son discos duros de gran capacidad de almacenamiento. Se dan en tres especificaciones. SCSI estándar T. Medio de acceso 7 megasegundos y velocidad de transmisión secuencial de información 5 Mbps. SCSI rápido T, medio de acceso 7 megasegundos y velocidad de transmisión secuencial de información de 10 Mbps. SCSI ancho rápido T, medio de acceso 7 megasegundos y velocidad de transmisión secuencial de información 20 Mbps. SATA utiliza un bus de serie para la transmisión de datos más rápidos. Unidad de CD. El CD es un disco compacto utilizado para almacenar información no volátil. El mismo medio utilizado por los CDs de audio. Puede ser leído por un computador con lectura de CD. CD-RW. Es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información. Este tipo de CD puede ser grabado múltiples veces, ya que permite que los datos almacenados sean borrados. DVD es un dispositivo de almacenamiento óptico. Puede guardar hasta 4.7 GB según los fabricantes en base decimal. DVD-ROM es un disco óptico en el que se puede grabar o escribir datos con mucha mayor capacidad de almacenamiento que un CD-ROM. Normalmente 4.7 GB. DVD-RW es un DVD regrabable en el que se puede grabar y borrar la información varias veces. La capacidad estándar es de 4.7 GB. Blu-ray es un formato de disco óptico de nueva generación de 12 centímetros de diámetro para el video en alta definición y almacenamiento de datos de alta densidad. Su capacidad de almacenamiento llega a 50 GB a doble capa y a 25 GB a una capa. HD DVD fue un formato de almacenamiento óptico desarrollado como un estándar para el DVD de alta definición por las empresas Toshiba, Microsoft y NEC, así como por varias productoras de cine. Puede almacenar hasta 30 GB. Impresoras. Matriz de punto. Funciona gracias al movimiento hacia atrás y hacia adelante de un carro que contiene un cabezal de impresión. Inyección de tinta. Funciona depositando pequeñas gotas de tinta sobre el papel. Esas gotas son depositadas en el cabezal de la impresión que contiene la matriz de orificios. El láser. Un rodillo de carga principal carga positivamente las hojas. El láser carga positivamente ciertos puntos del tambor gracias a un espejo giratorio. Al girar el tambor deposita la tinta sobre el papel para un alambre calentando permite que finalmente
la adhesión de la tinta quede en el papel. Monitor LCD. El funcionamiento de estas pantallas se fundamenta en la utilización de sustancias que comparten propiedades de sólidos y líquidos a la vez. Monitor CRT o TRC. Usa un tubo de vacío grande llamado tubo de rayos catódicos, aplicación intensiva en ordenadores de escritorio. En la parte posterior hay un cañón de electrones. El cañón dispara un rayo de electrones hacia el frente del monitor. El recubrimiento de fósforo está organizado en una retícula de puntos que brillan cuando son alcanzados por el rayo. El cañón de electrones va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, actualizando cada punto de fósforo en un patrón de zigzag. La placa base es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan las demás partes del computador. Tipos de placas. En los computadores actuales existen 6 tipos básicos de placas base en función de la CPU: Socket 7, Socket 8, Super 7, Slot 1, Slot 2 y Socket 370. Las placas Socket 7 albergan los procesadores Pentium K5 de AMD, 6x86 de Xilinx y WinChip C6 de IDP. Ya no se venden pues carecen de interfaces más utilizadas en la actualidad, como el bus AGP y el puerto USB. Estos dos estándares se incorporan en las placas Super 7, también compatibles Pentium y K6. Puertos: USB, Ethernet, puerto RJ11, puerto PS2, puerto VGA, puerto SVGA, puerto RS232, puerto SATA externo. Ranuras PCI. Se trata de un tipo de ranura que llega hasta nuestros días, con unas especificaciones definidas, un tamaño menor que las ranuras EISA, con unos contactos bastante más finos que estas, pero con un número superior de contactos, lo que da un total de 120. Ranuras AGP. Es desarrollado por Intel en 1996 como puerto gráfico de altas prestaciones para solucionar el cuello de botella que se creaba en las gráficas. Funcionamiento del mouse. Su funcionamiento principal depende de la tecnología que utilice para capturar el movimiento al ser desplazado sobre una superficie plana o alfombrilla de ratón especial para ratón, y transmitir esta información para mover una flecha o puntero sobre el monitor del computador, dependiendo de las tecnologías empleadas, del sensor de movimiento o por su mecanismo y del método de comunicación entre este y el computador. Existen multitud de tipos o familias. Funcionamiento del teclado. Un teclado es un periférico que consiste en un sistema de teclas como las de una máquina de escribir que permite introducir datos a un ordenador o dispositivo digital. Funcionamiento del micrófono. Transductores. Los dispositivos que cambian la información a partir de una forma u otra detectaron la información sana como patrones de la impresión de aire que interpretan y traducir a patrones actuales eléctricos. La exactitud de esta transformación proporciona un sonido mejor o peor. Los micrófonos dinámicos del magneto tienen una superficie metálica fina, como un diafragma, y un alambre de metal en espiral unido a él. Funcionamiento de la cámara web. La instalación básica de una cámara web consiste en una cámara digital conectada a un computador, normalmente a través del puerto USB. Lo que hay que tener en cuenta es que dicha cámara no tiene nada en especial, es como el resto de cámaras digitales, y de lo que realmente le da el nombre de cámara web es el software que la acompaña. Funcionamiento del escáner. Este proceso transforma las imágenes en formato digital, es decir, en series de 0 y de 1, pudiendo entonces ser almacenadas, retocadas o impresas, o ser utilizadas para ilustrar un texto. Si el documento que desea escanear es un texto, por medio de programas de reconocimiento de caracteres, también llamados por siglas inglesas OCR, Optical Character Recognition.
Es posible reconstituirlo y convertirlo en texto reconocible por el ordenador, pudiendo ser corregido o añadido. Memoria flash es una tecnología de almacenamiento derivada de la memoria EEPROM que permite lectoescritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. Memoria caché es una innovación relativamente reciente, en realidad son dos, cada una con una misión específica para datos y otra para instrucciones. Memoria LIFO. Estas memorias especiales se crearon para librar a la CPU de gran parte de labor de supervisión y control al realizar algunas operaciones del tipo de manipulación de datos memorializadores y extrayéndolos a una secuencia establecida. Memoria FIFO. Primero en entrar, primero en salir, es decir, es lo que se llama una fila de espera. No son de acceso aleatorio. Es escasa su incidencia en sistemas de microordenadores. Altavoces. Un altavoz es un transductor electroacústico, es decir, convierte energía eléctrica en energía acústica. Esta conversión tiene lugar en dos etapas. La señal eléctrica produce el movimiento del diafragma del altavoz y este movimiento produce a su vez ondas de presión en el aire que rodea al altavoz. Audífono. Es un producto sanitario electrónico que amplifica y cambia el sonido para permitir una mejor comunicación. Los audífonos reciben el sonido a través de un micrófono, que luego convierte las ondas sonoras en señales eléctricas, y el amplificador aumenta el volumen de las señales y luego envía el sonido al oído a través de un altavoz. NVIDIA es una empresa multinacional en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos integrados. Los ATI son procesadores gráficos con la tecnología más avanzada y con la mayor cantidad de funciones que AMD ha creado hasta el momento. Gracias por su atención, esperamos que hayan obtenido la información deseada.